El miércoles pasado se conmemoraron 25 años desde las elecciones fundacionales del 25 de febrero, cuando la candidata de la UNO, mi madre Violeta Barrios de Chamorro, derrotó al comandante Ortega y al FCLN. A partir de ese momento, en Nicaragua empezó un complejo proceso de transición política y económica en todos los órdenes de la vida nacional, que produjo logros como la paz y el fin de la guerra, la democracia electoral, el inicio de la recuperación económica, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la plena libertad de expresión y la despartidización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos de estos logros que se consideraban irreversibles se han revertido bajo un proceso de regresión autoritaria que encabeza el régimen del comandante Ortega. Lo que verán a continuación es un documental sobre esos años de la transición que realizamos en el 2005 con la producción de Pedro Ramírez y el auspicio de la Fundación UNO. Los dejamos con La Transición, los años de Doña Violeta. Logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. Varios factores se juntaron para que doña Violeta tuviera un triunfo tan fuerte como el que tuvo sobre Daniel Ortega como candidato. Y entre ellos pues, pueden citarse los problemas del gobierno de Daniel Ortega, los grandes errores que había cometido el gobierno sandinista. Después está la intervención de los Estados Unidos, tal vez un factor muy importante, la escasez y la guerra contra que la gente achacaba a la enemistad y el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero también se da como consecuencia de la lucha, de la resistencia nicaragüense y de los mismos nicaragüenses que se opusieron o que hicieron resistencia al sandinismo desde diferentes posiciones. Yo sentí una enorme confianza en el triunfo cuando, a raíz de mi nombramiento como jefe de campaña, a los 3 o 4 días hay una concentración en Juigalpa, la primera que va a doña Violeta como candidata. Y en esa concentración, después que terminó el acto, se invitó a la gente a caminar, a marchar. Entonces, esta gente comenzó a salir de sus casas y a sumarse. Y se fue haciendo una marcha como de 8 o 9 cuadras, que en aquellos tiempos era impresionante. La gente perdió el miedo cuando vio a doña Violeta caminando en las calles. Y cuando a eso le sumamos, a los pocos días ya, las primeras encuestas de opinión pública, las que hacíamos nosotros con encuestadores costarricenses, vimos claramente que doña Violeta le sacaba mucha ventaja a Daniel Ortega. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Te puedes imaginar, y tal vez ahora recordando un poquito hacia atrás, el drama, las tensiones, las enormes angustias que se vivieron en ese momento, pues. Creo que por parte de todo el mundo, por parte de vencedores y vencidos. Nadie pensaba que
por la medio de unas elecciones, una revolución popular pudiera perder el poder. Se daba por descontado que una revolución popular cuenta con los votos de los más pobres. Me parece que este fue un tremendo error porque la población no votó por clases sociales, votó en sentido vertical, de arriba hacia abajo, y el voto partió a todos los sectores sociales y la mayoría simplemente decidió no continuar con el Frente Sandinista en el poder. El 26 de los Corrientes a las 6:30 de la tarde tuve la visita de Daniel Ortega, presidente, acompañado de mi hijo Carlos Fernando Chamorro, actual director del diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista, para manifestar que él está en la mejor disposición de entregar el poder porque ya lo perdió. Se tenía conciencia de la negociación. En esto hay que distinguir con toda claridad y con toda franqueza que uno era el punto de vista del equipo de la presidenta Chamorro y otro era el equipo de la UNO, de la coalición de partidos. La diferencia básica consistía en que la gente de la UNO, de los partidos, tenía una posición más dura respecto a la intensidad de los cambios que debían de producirse y el momento en que estos debían de ocurrir. El acuerdo de transición tenía el propósito de facilitar precisamente el cambio de gobierno y se facilitaba en la medida en que las partes construían confianza entre ellas. Significaba llegar a acuerdos sobre aspectos específicos en el ejército, en la policía y en otros temas pues, del traspaso de mando. El protocolo propiamente no creó problemas con sectores de la UNO porque el texto que salió publicado en los periódicos en aquellos días era un texto aceptable. Lo que sucedió fue que al garantizarle nosotros respeto y estabilidad a las instituciones armadas, incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército, no como ministro de Defensa, sino como jefe del ejército, eso provocó no solo en sectores de la UNO, sino en bastantes sectores del pueblo un rechazo, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? O sea, aquí ganamos las elecciones, decían, pues que se vayan al carajo estos sandinistas, pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra, habíamos ganado una elección, dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar. Una vez que doña Violeta ya gana las elecciones, entonces la resistencia habla de desarmarse porque era importante, primero porque habíamos logrado ya nuestro objetivo, que era restablecer el sistema democrático al país. Y segundo, porque la resistencia estaba obligada a acatar esa voluntad mayoritaria de los nicaragüenses reflejadas en las elecciones que favorecieron a doña Violeta, prácticamente sin condiciones, porque las condiciones que puso la resistencia nada más fueron las condiciones mínimas de seguridad para nuestra gente. Mientras se completa la desmovilización ya acordada de las fuerzas de la resistencia, la desmovilización de los jóvenes de servicio militar y la recuperación de las armas que se encuentran en manos de civiles, he ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo en el ejercicio. Y al mismo tiempo, el general Ortega deberá establecer un programa ordenado de reducción de las Fuerzas Armadas y deberá garantizar la subordinación militar a las autoridades civiles. Como estábamos saliendo de un proceso de guerra en donde estaba muy fuerte el odio, la polarización entre los nicaragüenses, entre sandinismo y antisandinismo, entonces se requería, pues, por el lado de los sandinistas, se requería pues que quedase al frente de la institución un personaje, en este caso yo, ¿no?, para que hubiese confianza en que los cambios graduales y en algunos momentos drásticos que había que darse para reducir, por ejemplo, el ejército en condiciones difíciles que no había
el gobierno no disponía de pues, grandes cantidades de fondos de apoyo para ese proceso. Para nosotros como institución militar ahora, que hemos jugado el rol de la guerra, ¿verdad?, de dirigir la guerra, de hacer la guerra, ¿verdad?, y que fuimos brazo armado y de un partido político, pasar a ser un ejército institucional por primera vez en la historia de Nicaragua, defendiendo la democracia por primera vez que había en la historia de Nicaragua, para nosotros era algo novedoso. La UNO era partidaria de que el general Humberto Ortega pasara a retiro inmediatamente. Este es el tema emblemático. Esto dio lugar a presiones múltiples sobre la presidenta Chamorro, incluso el gobierno de Estados Unidos. La Comisión de Polos de Desarrollo formadas entre el gobierno y la Contra llegó a un acuerdo la noche de hoy al definir 23 zonas donde se ubicarán los Contras y sus familiares una vez que se desmovilicen. Se inicia en el Almendro, ¿verdad? La primera desmovilización, donde se concentraron los altos mandos del Ejército de la Resistencia. Ahí se inicia la desmovilización hasta que llegamos a San Pedro del Óvago el 27 de junio, donde se desarman ya los altos mandos del Ejército de la Resistencia. Hubo ciertos conflictos dentro de los partidos de la UNO y el gobierno de doña Violeta y el Ejecutivo, en lo cual llegó un momento pues en que una mayoría de los partidos de la UNO nos convertimos en oposición al gobierno de doña Violeta, no a favor del frente, pero en oposición al gobierno de doña Violeta. Las leyes 85, 86 y 88 que se dieron en la transición ya eran leyes que no podían ser detenidas, y por mucho que fueran derogadas ya sus efectos habían sido ya consumados. La desmantelación del gigantesco Estado público que había creado el Frente Sandinista, el Estado era dueño hasta de pulperías, de moteles. Sí, era increíble cómo había ido extendiéndose el problema de la propiedad estatal. Entonces, privatizar todo eso debía haber pasado por una ley de privatización, pero sí, para que no pasara esa ley de privatización, más bien se cambió por un evento que se llamó Concertación Nacional, se montó en el Olof Palme, me acuerdo, con presencia de todos los sectores de la producción del país, político. Al final quedó casi entre el gobierno y el Frente Sandinista. Esas huelgas y tomas de edificios en realidad fueron al comienzo del gobierno por problemas de propiedad, por el decreto 1090 y el 1190. Que el Frente lo sintió como una cosa pues que iba en contra de la revolución, y nosotros teníamos un compromiso de devolver las fincas de gente que no era somocista, y todo eso había que devolverlo, porque si no, este país ¿cómo se iba a levantar? Obviamente lo que se había repartido en reforma agraria pues había que respetarlo, y ahí es donde nos encontramos nosotros como gobierno en una situación infinitamente difícil, porque había que hacer justicia a los confiscados, pero al mismo tiempo respetar los derechos de aquellos que habían ya recibido títulos. Pero en medio estaban un montón de fincas, empresas estatales del Midinra, que no se habían repartido a nadie y que había que devolver. Y eso fue otro de los eventos dolorosísimos a lo largo de esos años. Para mí el momento más crítico fue cuando aquella huelga, aquel paro nacional, que tenía que ver con los despidos masivos que se estaban dando en el Estado, ¿ve? Y que tenía que ver también con el tema de la propiedad. Llega Toño, me lo dijo de verdad, yo te comunico que manda a decir doña Violeta que nosotros no podemos seguir en estas condiciones. Aquí están las llaves de la presidencia, ahí está la presidencia que estaba en ese momento enfrente, en lo que había sido el Banco Central, así que agarren ustedes el gobierno. No le digo, pues ustedes son las autoridades, ustedes fueron los electos, ustedes son los que tienen que resolver este problema y vayan a negociar y nosotros vamos a ayudarles a empujar esta negociación. No era Yasser Martínez ahora con 4 morteros y 10 estudiantes, no. Eran cientos de personas con barricadas de 3 metros de ancho, de 2 metros de alto, armadas, la contraarmada en la corporación y en otros sitios, me acuerdo en Ciudad Jardín, y el país era un verdadero polvorín. Y
hacerle frente a esa situación fue sumamente difícil y yo creo que fue, digamos, el momento clave en que doña Violeta tomó, para mí, una gran decisión en el manejo del orden público. Entender que tenía que gobernar con exceso de prudencia y con exceso de flexibilidad y con mucho pragmatismo y sin los fundamentalismos que a veces, o los caprichos que a veces hemos observado en presidentes posteriores. Del 90 para acá, que me juzguen o que me diga cualquier persona inquieta en la parte, digamos, periodística, libertaria, qué no se hizo aquí, si no se les dio permiso, cuántas radios se abrieron, cuántas televisiones, cuántos periódicos. Yo diría que el periodo del periodo de doña Violeta Chamorro es el periodo de la liberalización económica, pero también de la liberalización política, y es el periodo de auge de la libertad de expresión en Nicaragua, es la primavera de la libertad de expresión. Los primeros 3 años, yo diría, del gobierno de Violeta fueron los años que yo diría más de boom de todos los medios de comunicación en este país. Crecimos muy rápidamente, el mercado se abrió hacia nosotros y empezó a salir el Canal 4 y empezaron a salir el Canal 12 y el Canal 8 después. Y empezó ya la competencia fuerte de la televisión. Dinamitaron la Radio Corporación en tiempos de doña Violeta y no podíamos echarle la culpa al gobierno, porque sabíamos que no era el gobierno, era fuerzas de esas que gobernaban desde abajo. Sin embargo, había ese libertinaje, pero esas fuerzas, digamos mefistofélicas, actuaban en contra de las radios democráticas. Hubo libertinaje en la responsabilidad social del periodista, acusaciones al peso de la lengua en muchos casos. Entonces, todas esas cosas al principio fue como una explosión de libertad y se han tenido que venir, los medios de comunicación serios han tenido que venirse acostumbrando y autorregulando, que no es lo mismo que autocensurando. En otro tiempo se dijo que esto sí valía, ¿es verdad? Y lo dijo Mayorga también, no nos vayamos al tiempo de los sandinistas. ¿Qué dijo Mayorga? El 1 por 1 y aquí no se mueve. Y también se fue a la Nicaragua. ¿Por qué razón? Porque no estaban las condiciones. Ahora están las condiciones, señores, están los recursos y está la paz. En 1990 nosotros nos encontrábamos con un Estado que tenía un nivel de reserva bajísimo. 3 millones de dólares reportó el presidente del Banco Central del nuevo gobierno. Después de eso teníamos un nivel de exportaciones sumamente reducido, una gran parte de la población en armas, la escasez y desabastecimiento era generalizado. Y el reto era cómo volver a reactivar esa economía y transformarla nuevamente en una economía de mercado. Lo primero que hicimos fue un proceso de empezar a privatizar las actividades económicas, empezar a regresar a los antiguos empresarios privados sus bienes, empezar a alinear los precios con el resto de Centroamérica dentro de un marco de hiperinflación. Era necesario dar un shock económico y pasar de inflación de miles % por año a inflación de 1 dígito por año. Así es que el 3 de marzo de 1991 lanzamos el Plan de Estabilización Económica, que fue el primer plan organizado y supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Yo diría que el gobierno de la administración de doña Violeta Chamorro enfrentó desafíos muy fuertes, que posiblemente ningún gobierno ha tenido que enfrentar en esa envergadura. La verdad es que fueron logros bien grandes, hay que reconocer el haber encaminado el país hacia la estabilidad macroeconómica. Programar inversiones, crear empleo y ese proceso de estabilización se logró en una forma extraordinaria, tan bueno que esa estabilización ha perdurado hasta el día de hoy. Si nosotros vemos la experiencia de los países de Europa del Este que pasaron de regímenes similares, también pues hay un periodo de ajuste que ha sido costoso, desde la misma Rusia hasta Polonia, Hungría, etc. Así que realmente creo que se hizo esa transformación en un periodo relativamente corto,
Creo que la ayuda internacional fue importantísima para ese logro. Yo recuerdo perfectamente que ya para el mes de mayo ya habíamos estabilizado y reducido la hiperinflación. Esa fue una gran victoria para el nuevo gobierno, haber liderado a toda la población y haber parado la hiperinflación. Había primero que frenar la caída del producto y después empezar a reducir hasta pasar a cero, llegar a la superficie de nuevo. Lo logramos hacer rápidamente, como en 2 años, 3 años, ya estábamos empezando a crecer nuevamente, y cuando dejó el gobierno de doña Violeta crecíamos como al 5 o 6%. Me parece que se trató de avanzar demasiado rápido en ajustar la economía, en cambiar la constelación de precios, en abrir la economía, definitivamente, y el costo social fue muy fuerte. Yo creo que ese fue un gran sacrificio para el pueblo de Nicaragua, que realmente pudo haber sido manejado mejor, y creo que eso pues habría requerido de una mejor colaboración de afuera, obviamente, y una mejor capacidad de manejo de la articulación entre lo económico y lo social desde adentro. Creo que hemos venido mejorando en ese sentido, y creo que también los organismos internacionales han ido cambiando su posición, su actitud. Hubo complicaciones muy grandes con el senador Helms, republicano, de mucho poder en el Comité de Relaciones Exteriores, que se opuso con mucha agresividad a la posición del gobierno de doña Violeta de cohabitar con el Frente Sandinista, y que obviamente complicó las relaciones con los Estados Unidos, a tal punto en que hubo un momento en que por la insistencia del senador Helms la ayuda económica se le congeló al gobierno de doña Violeta. Sin embargo, con el pasar del tiempo está más que evidente de que la política de cohabitar con el Frente Sandinista de parte del gobierno de doña Violeta demostró ser la inteligente. Estamos defendiendo los derechos del pueblo ahorita y el beneficio social. En el campo nicaragüense nadie mandaba. Entonces, en medio de toda esta complejidad y la situación que vivíamos, se comienzan a producir los brotes bastante numerosos de rearmados. Primero de la contra, después de rearmados del ejército. Y después incluso se juntan y se forman los revueltos, los recontran, los recompas, los revueltos. Entonces se comenzó con el gobierno un proceso, digamos, muy agresivo de lograr una pacificación. Era tal la situación en el campo, pues, de inseguridad. Entonces el ejército comenzó un trabajo grande, yo diría pues con mucho tino, porque fue con fuerza, el empleo fue fuerza, para establecer claramente quién era, quién tenía la legitimidad de la fuerza en el Estado, pues, ¿no? Y que no era permitido, por más que haya sido un compañero, por más que hayan sido capitanes que hasta meses antes habían estado en el ejército, de manera equivocada ahora estaban haciendo asaltos, como el asalto de Estelí, la toma de Estelí, que hicieron dirigidos por el Pedrito, el hondureño pues, ¿no? Que obligó al ejército a una acción de fuerza, una operación militar que dejó dolorosamente más de 30 muertos. Y ahí se dieron escenas y capítulos también difíciles, bien difíciles. En 1993 conocimos una de las situaciones más críticas para el país, porque el gobierno estaba perdiendo legitimidad con fuerza. Hubo una toma de rehenes brutal, recíproca. Por un lado, gente por lo menos próxima al Frente Sandinista secuestró a todo el Consejo Político de la UNO, y en las zonas rurales de Nicaragua un grupo afecto a la resistencia nicaragüense secuestró a varios diputados sandinistas. Creo que ese fue un momento crítico que afortunadamente se resolvió pues creo que con inteligencia y con talento. Hoy, cuando inicio la segunda mitad de mi periodo presidencial, debemos terminar esta tarea pacificadora. Mi deseo es continuar la institucionalización del ejército como corresponde en toda sociedad democrática. Nombrar un nuevo comandante en jefe del ejército el próximo año. El momento del 2 de septiembre del año 93 fue efectivamente uno de esos momentos de gran tensión,
ocasionado fundamentalmente por una conversación que tiene doña Violeta con Humberto Ortega, donde ella le dice claramente que ella quiere anunciar que el año siguiente pues, quiere tener un nuevo jefe de ejército. En esa conversación, Humberto Ortega le dice pues, que mejor espere un poquito, que mejor no anuncie eso, pero ella pues, le dice pues no, que es necesario, y terminó esa reunión y me da la impresión a mí de que Humberto Ortega creyó que le había convencido. Y la verdad es que entre ellos dos había poca comunicación, la comunicación era a través mío, pero en esa ocasión yo pedí que ellos dos hablaran directamente porque yo no era el jefe del ejército, es doña Violeta. Humberto nunca nos comunicó a nosotros nada, pues más que el hecho de que sabíamos que querían que se pusiera ya una fecha. Y nosotros atábamos esa fecha a la ley militar y a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la ley militar. Entonces, efectivamente, nos sorprendió. Ya Humberto lo sabía perfectamente bien. La verdad que no sé qué fue lo que les pasó en ese momento. Tal vez se le subió un poquito el humo a Humberto en ese momento, ese 2 de septiembre tan horrible, como también a Daniel. Yo dije mi discurso ahí, mis palabritas en el Olof Palme, y cuál es mi susto cuando termino, me salgo para afuera común y corriente, sin guardaespaldas y sin nada, porque no me gustan esas cosas. Y yo me sentí como en un sándwich. Daniel adelante, Humberto atrás. Si no hubiera sido por 2 ministros que estaban cerquita, que me sirvieron de ángel de la guardia, yo creo que me hubieran pegado duro. Estaban 2 embajadores, o sea que había gente observando. Vámonos, les digo. Recójanme a todos mis ministros, búsquenlos donde están y vamos a ir a mi oficina. Ese fue uno de los momentos más tristes. Vean, muchachos, les digo yo, 15 ministros, si mal no recuerdo. Quiero decirles que yo renuncio en este momento. Este país se termina, pues si es que se va a terminar, o quieren todas las iniciativas privadas, todo el mundo que ha regresado a este país, seguir con el sandinismo. Cada uno de doña Violeta, yo sé que fue muy duro, pero lo necesitamos y tiene que trabajar por el país. Lloraba. Y así, lloré 15 veces, pero bueno, ni modo, todo por la paz. Fue un capítulo, ¿no? Un poco desagradable, pero que no por eso puso en cuestión, ni mucho menos, al contrario. Ese capítulo señaló que eran más profundos los lazos de comprensión de cara a Nicaragua que las incomprensiones que lógicamente se dieron no solamente ahí. Y cumplir fielmente con los deberes del cargo que se ha conferido. Para satisfacer que nadie perdiera cara, al fin las dos partes aceptaron de que el jefe del ejército nuevo iba a ser nombrado ese mismo año, pero la salida del antiguo jefe del ejército se iba a dar hasta el año siguiente, 3 meses después, como quedó establecido en adelante. El presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá ejercer el derecho al veto. En la madrugada del día de hoy, en una sesión maratónica contra el reloj, los diputados de la UDC, el Grupo Ramírez y la UNO aprobaron el dictamen de reformas a la Constitución. Fue hasta en el 94 que se da el proyecto y se presenta a la Asamblea Nacional, en el cual inicialmente iba apoyado de consenso con el Frente Sandinista, un sector de la UNO que queríamos reformas constitucionales profundas, no así por otro sector de la UNO que quería una constituyente, entre ellos el PLC, el Partido Nacional Conservador y otros partidos de la UNO. Entonces nosotros tratamos con las reformas que se hicieron de equilibrar los dos poderes del Estado, restándole unos poderes omnímodos que la Constitución del 87 le daba al Ejecutivo y equilibrándola dentro de lo normal que se da en todos los parlamentos del mundo como atribuciones del Poder Legislativo. En ese tiempo, en el sexenio de gobierno de doña Violeta Chamorro, puede decirse de que el sistema judicial y principalmente la Corte Suprema de Justicia observaba pesos y contrapesos, observaba claroscuros, donde si bien había alguna presencia ejecutiva y de partidos políticos, nunca se ejerció partidariamente la impartición de justicia. No quiero hacer una apología del sistema judicial de entonces, pero debemos hacer justicia y reconocer que se trató de un sistema menos complicado, para decir de la mejor manera, de lo que tenemos hoy. Pecado mortal de la administración Chamorro, haberse opuesto contra viento y marea
a las reformas constitucionales de 1995. Gravísimo error. Las reformas, si bien restringían el ejercicio de la presidenta Chamorro en materia de impuestos, ya le llegó la hora, tenía que cederse por designios de la historia universal. Sin embargo, se aferró el Ejecutivo a esa posición en menoscabo de su propio talante gubernamental. Y la reforma pasó. Pero a esa reforma se le añadieron otras cosas que no necesariamente estaban en el programa original de la UNO, que en mi opinión y en opinión de los que estábamos en el gobierno de doña Violeta, no le iban a traer beneficios al país. Concretamente, por mencionar un ejemplo, lo que se hizo con el Poder Judicial. El Poder Judicial en esa reforma constitucional pasó a ser un ministerio de la Asamblea Nacional. Perdió su autonomía. ¿Por qué razón? Porque realmente en la Constitución del 87, parecido a como es en Estados Unidos, el presidente proponía 3 nombres a la Asamblea y la Asamblea elegía 1. Pero a raíz del 95 en esa reforma se introduce un cambio que es fundamental y devastador. Y es que dice que cualquiera puede proponer magistrado, cualquier diputado. Y el presidente también, si quiere. Se estaba trasladando la unidad de la jurisdicción al Poder Judicial. Se estaba trasladando una organización alrededor de la Contraloría que permitiera verdaderamente vigilar los bienes del Estado, como ocurrió inmediatamente después, quedó en el Contralor quedó en signo opuesto al presidente de la República cuando asumió el doctor Alemán. Y de ese enfrentamiento terminó el Contralor en la cárcel. Pero la reforma además supuso cambiar el régimen político. Pasamos de una economía estatal a una economía de mercado. Igualmente pues se limitaron los poderes del hiperpresidencialismo que tenía la Constitución de 1987. Y esto llevó pues a un enfrentamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo, solo que aquella vez el conflicto fue resuelto pues en la mesa de negociaciones, yo creo que con mucha sensatez por las dos partes. Creo que hubieron reformas que están cargadas ya por la batalla electoral y con una mentalidad inhibitoria, excluyente. Desgraciadamente eso pasó ahí. Habían propuestas que tenían una sanidad clara, eran sanas, pero otras que estaban ya cargadas. Una de las cosas que yo me arrepiento mucho ahora de no haber ido hasta el fondo y promover una reforma constitucional que hubiera prohibido definitivamente la reelección, es decir, una sola vez y para siempre. Eso le hubiera ahorrado al país muchos de los sinsabores que está pasando ahora y hubiera anulado muchos de los rasgos caudillistas que esta crisis tiene hoy día. Para mí lo más positivo de la gestión de doña Violeta fue en favor de la reconciliación. Creo que ella contribuyó mucho a que se hubiese avanzado mucho más rápidamente en lo que es la despolarización. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si el presidente hubiese sido otro de los que se mencionaban ahí como candidatos a la presidencia y que se la disputaron a Violeta para la UNO? El gobierno de doña Violeta del primer instante mantuvo la necesidad de que sandinistas y resistencia nos sentáramos a conversar, ¿verdad? Y a limar asperezas. Y fue de esa manera que se pudo garantizar y afianzar la paz. Si no se hubiera propuesto doña Violeta empujar hacia ese tema de la reconciliación, estaríamos hoy por hoy todavía matándonos. Fue ella la gran pacificadora de Nicaragua, fue una gran armonizadora de intereses y de puntos de vista políticos, de manera que contribuyó en una forma extraordinaria a crear un espíritu de que los nicaragüenses debemos de armonizar nuestros intereses económicos y políticos. Se trata de un legado que construyó las bases de una institucionalidad importante y que dio muestras de flexibilidad y de moderación.
Pienso que ese es un legado que a medida que pase el tiempo se podrá apreciar mejor y eventualmente se podrá acudir a él y usarse en vez del extremismo y la estridencia que por el contrario no han sido capaces de construir nada para el país. Una figura, como te decía, que despertó la confianza de todos los sectores, y yo creo que habrá que recordarla como la mejor presidencia a lo largo del siglo XX en Nicaragua. He tratado de cumplir con todo mi corazón y entereza el mandato que recibí. Por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué, les pido perdón. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser república. Así concluyó la primera etapa de la transición democrática. Luego vino el gobierno de Arnoldo Alemán, el pacto de Alemán con Daniel Ortega y las reformas constitucionales del año 2000. Y tras la presidencia de Enrique Bolaños se produjo el retorno al poder de Daniel Ortega en el 2006, iniciando un proceso de restauración autoritaria, en el que algunos de esos logros que parecían irreversibles, como la democracia electoral, la profesionalización del ejército y la policía y la libertad de prensa, están siendo sepultados. Y nuevamente pareciera que el ciclo de la historia se repite, al cerrársele al país la oportunidad de una salida democrática.